Imagina vivir con una serenidad inquebrantable, donde nada ni nadie tenga el poder de sacudirte, donde las críticas, los insultos y los problemas cotidianos ya no logren robarte la calma. Suena inalcanzable, ¿verdad? Pero los filósofos estoicos lo lograron. Mientras el resto del mundo se dejaba llevar por la rabia y la desesperación, ellos permanecían serenos, no porque no sintieran emociones, sino porque aprendieron a dominarlas. Hoy voy a compartir contigo cómo lograr ese mismo control. Si aplicas los principios que aquí se presentarán, dejarás de enojarte o molestarte con otros, no porque el entorno haya cambiado, sino porque tú habrás cambiado. Antes de comenzar, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión, soy estoico. Con eso, formalizas tu compromiso de tomar el control de tu mente y cultivar la disciplina interior. Vamos a comenzar. 1. El carácter destructivo de la ira. La ira es una de las emociones más corrosivas que el ser humano puede experimentar. No solo lastima a quienes nos rodean, sino que también nos devora por dentro, debilitando nuestra claridad mental y empujándonos a decisiones impulsivas de las cuales inevitablemente nos arrepentiremos. Los estoicos la veían como una de las mayores amenazas a la virtud, porque cuando la furia domina, dejamos de actuar con razón y nos convertimos en esclavos de nuestros propios impulsos. El enojo no es un signo de fortaleza, sino una muestra de debilidad, evidencia de que hemos perdido el control sobre nuestra propia naturaleza. Se parece a un incendio fuera de control. Comienza con una chispa, una palabra malinterpretada, un gesto que percibimos como injusto, un contratiempo inesperado. Si alimentamos esa chispa con pensamientos negativos y repetitivos, rápidamente se convierte en una llama devastadora que arrasa con nuestra lucidez, destruye relaciones y afecta nuestro equilibrio emocional. Marco Aurelio enseñaba que la mejor forma de combatir la ira es impedir que surja. Si logramos identificar sus primeros signos, podemos apagarla antes de que se convierta en incendio. Las consecuencias de dejarla crecer son desastrosas. Provoca conflictos innecesarios, daña nuestra salud. La ciencia confirma que la ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede causar problemas cardiovasculares. No es solo un estado pasajero, sino un veneno que afecta cuerpo y mente. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Si alguien nos ofende, no es el insulto en sí lo que nos hiere, sino la importancia que le damos. El primer paso para dominar el enojo es comprender cómo estamos interpretando los eventos a nuestro alrededor. Cuando nos dejamos llevar por la furia, nuestras acciones se vuelven irracionales. En el calor del momento, gritar, insultar o incluso romper algo puede parecer justificable, pero cuando la tormenta pasa, vemos que solo empeoramos la situación. Un momento de descontrol puede destruir vínculos que tomaron años en construirse. Una sola frase dicha con rabia puede dejar heridas emocionales difíciles de sanar. Séneca comparaba la ira con una locura temporal, un estado en el cual perdemos el control sobre nuestros actos y palabras. Si observamos con atención, veremos que muchas veces reaccionamos de forma exagerada. Imagina una discusión con alguien que amas. En el momento, las palabras duras parecen necesarias. Luego, con la mente en calma, vemos que había formas más sabias de resolver ese conflicto. La gran mayoría de los problemas podría resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira nos ciega. En vez de buscar soluciones, buscamos venganza. Y así, alimentamos un ciclo de dolor y resentimiento. Los estoicos enseñan que la manera más eficaz de neutralizar la ira es mediante la vigilancia interior y el autoconocimiento. Marco Aurelio recordaba que la vida es breve y que muchos de los motivos que nos enfurecen no tienen importancia en el gran esquema de las cosas. Séneca recomendaba practicar la paciencia y la imparcialidad frente a las provocaciones. La verdadera fuerza no está en responder con hostilidad, sino en mantener la calma cuando todo parece querer sacarte de tu centro. La ira es una bestia interna, y si no la domamos, lo devora todo. La buena noticia es que podemos entrenar nuestra mente para no ser arrastrados por ella. La próxima vez que sientas que la furia comienza a surgir, detente un momento y pregúntate: ¿realmente vale la pena? Recuerda, nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo permitas. La paz verdadera no está en evitar los problemas, sino en saber enfrentarlos con serenidad y equilibrio. 2. Todas las emociones negativas tienen su origen en expectativas no cumplidas. Las emociones incómodas no nacen de lo que realmente sucede, sino de lo que imaginábamos que debería haber pasado y no pasó. Frustración, enojo, tristeza, resentimiento, todos estos estados emocionales tienen una raíz común: la distancia entre la realidad y las expectativas que construimos. Cuando creemos que el mundo debería comportarse de cierta manera,
y no lo hace. Sentimos que algo nos fue arrebatado, pero en realidad no hubo una traición externa, fue una falla interna en la manera en que interpretamos los hechos. Creamos ilusiones y cuando la realidad las rompe, en lugar de adaptarnos, sufrimos. Nos molestamos porque las personas no actúan como queremos, porque los resultados no coinciden con nuestros deseos, porque la vida no sigue el guión que habíamos diseñado en la mente. Creemos que merecemos ciertos tratos, ciertos logros, ciertos caminos sin obstáculos, pero el mundo no gira en torno a nuestros planes. La frustración no viene del evento en sí, sino del choque entre lo que esperábamos y lo que realmente pasó. Séneca solía decir que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Lo que más duele no es lo que sucede, sino las historias que nos contamos sobre lo que debería haber sucedido. Si aprendiéramos a recibir los hechos sin resistencia, evitaríamos mucho del dolor innecesario que cargamos. Piensa en alguien que cree que su pareja nunca lo traicionará, porque así debería ser. Esa persona construyó una expectativa basada en su propia visión de lo correcto. Cuando ocurre la traición, el dolor no solo viene del acto, sino del colapso de la imagen que había creado. En vez de aceptar los hechos, pelea mentalmente contra lo que es. Y en ese conflicto interno nace el sufrimiento. Otro ejemplo, alguien espera que sus amigos siempre estén disponibles, que el tráfico sea fluido, que su esfuerzo en el trabajo sea reconocido. Cuando eso no ocurre, se siente decepcionado y con coraje, pero no porque el mundo esté mal, sino porque asumió que las cosas debían funcionar bajo sus reglas personales. El estoicismo nos enseña a soltar las expectativas rígidas. No se trata de resignarse, sino de comprender que el mundo no nos debe nada. No podemos controlar cómo se comportan los demás, ni los acontecimientos externos, solo cómo elegimos responder ante ellos. Epicteto decía que debemos aceptar los eventos como si los hubiéramos escogido. Resistirse a lo que ya es solo genera más sufrimiento. Cuando dejamos de esperar que las personas nos traten de cierta forma, aceptamos que pueden fallarnos y que la vida no es una línea recta. Al hacerlo, reducimos enormemente el estrés y la frustración. Aceptar la realidad tal como es no significa abandonar nuestros sueños, sino estar preparados para cualquier resultado. Podemos esforzarnos por lograr algo, pero sin amarrarnos a que tiene que suceder exactamente como lo imaginamos. De lo contrario, el fracaso nos destrozará. La decepción no viene de la vida, sino de nuestra rigidez para aceptar sus giros inesperados. Un estoico entiende que todo cambia, que nada está garantizado, y por eso no permite que sus emociones dependan de lo incontrolable. Cuando dejamos de exigirle al mundo que se acomode a nuestras creencias, dejamos de frustrarnos por cada obstáculo. Y cuando algo sale mal, en vez de decir esto no debería pasar, nos preguntamos, ¿qué puedo aprender de esto? En vez de sentirnos traicionados por los demás, entendemos que actúan según su propia naturaleza, no como nosotros imaginamos que deberían ser. La paz se encuentra en la flexibilidad, en la capacidad de fluir con lo que llega. La felicidad no está en hacer que todo encaje en nuestras expectativas, sino en aprender a vivir la realidad sin que nos robe la calma. El enojo como reflejo del ego herido, la furia, muchas veces, no es más que un reflejo del ego dolido. Cuando sentimos que alguien nos trata sin respeto, nos juzga injustamente o no reconoce nuestro valor, reaccionamos con rabia porque creemos que nuestra identidad ha sido atacada. Pensamos que merecemos un trato diferente, que los demás deben vernos como nosotros nos vemos. Y cuando eso no sucede, sentimos que algo sagrado dentro de nosotros ha sido violentado. La verdad es que el enojo no nace de lo que hacen los demás, sino de cómo interpretamos sus acciones. Es nuestro ego el que exige reconocimiento, el que se ofende, el que necesita defender su imagen. Si ese ego no estuviera tan inflado, si no tomáramos todo como algo personal, la rabia perdería su poder. Cuando alguien nos habla con grosería, nuestra primera reacción es pensar que nos está atacando. Pero, ¿y si esa persona simplemente está teniendo un mal día? ¿Y si sus palabras no tienen nada que ver con nosotros, sino con su propio caos interior? La realidad es que, la mayoría de las veces, las acciones ajenas hablan más de ellos mismos que de nosotros. Aún así, nuestro ego se activa. Decimos, me faltó al respeto, me hizo quedar mal, no me valora. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de ponernos como el centro de cada situación? Si entendiéramos que el comportamiento de los demás es solo un reflejo de su mundo interno, podríamos liberarnos de la necesidad de reaccionar con enojo. Marco Aurelio nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos molesta, sino la opinión que formamos al respecto. Si alguien nos insulta, ese insulto no tiene poder, a menos que se lo demos. Podemos decidir ignorarlo, interpretarlo como una proyección del otro y seguir adelante sin perder la paz. Pero el ego quiere pelear,
quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón, y en ese afán de proteger su imagen caemos en la trampa de la ira, perdemos el control. Pero pregúntate, si el comentario de alguien no cambia quién eres, si su actitud no te define, ¿por qué dejar que te arrastre al death control? Un ejemplo muy claro ocurre en el tráfico. Cuando alguien se te cierra bruscamente, tu ego dice, eso fue una falta de respeto. Pero, ¿y si el otro conductor ni siquiera te vio? ¿Y si simplemente estaba perdido en sus propios pensamientos? Aún así, nuestro ego interpreta el evento como algo personal y la furia toma el mando. Lo mismo pasa en el trabajo, en las relaciones, en el día a día. Nuestra reacción no viene de lo que pasa, sino de la historia que nos contamos sobre lo que pasa. El estoicismo nos invita a observar el papel que juega el ego en esas historias, fortalecer nuestra autoestima, dejar de buscar aprobación y entender que nuestro valor no depende de los demás. Eso nos protege del enojo. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos hizo daño. Si alguien actúa con maldad y nosotros respondemos con calma, mostramos una fuerza real. La ira es producto de un ego que todavía necesita validación externa, pero cuando entendemos que los otros no pueden definirnos, nos liberamos. Esto no significa aceptar abusos, sino aprender a responder con inteligencia en lugar de emoción. La paz interior no viene de controlar a los demás, sino de controlar nuestras propias reacciones. Cuando el ego deja de ser el protagonista, la rabia pierde su trono. 4. El poder liberador del perdón ante la ira. La rabia es un peso invisible que muchas veces arrastramos sin darnos cuenta. Alimentamos el resentimiento creyendo que, al hacerlo, estamos castigando a quien nos hizo daño, pero en realidad, el único que sufre somos nosotros. La ira nos consume por dentro, nos encierra mentalmente y nos impide avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que abre la celda. No significa justificar lo que nos hicieron ni olvidar ingenuamente, sino liberarnos de la cadena emocional que nos sigue atando al pasado. Perdonar es un acto de compasión contigo mismo. No es un regalo para el otro, sino un regalo para ti. Cuando guardamos rencor, revivimos el dolor una y otra vez, transformando nuestra mente en un campo minado donde las heridas nunca sanan. Cada pensamiento relacionado con el daño nos vuelve a lastimar. ¿Y para qué? Marco Aurelio decía que el castigo más sabio para quien te ha ofendido es no parecerte a esa persona. Si respondemos con odio, mantenemos viva la influencia de quien nos lastimó. Pero si perdonamos, recuperamos el control de nuestra paz. El rencor es una trampa del ego. Nos hace creer que perdonar es debilidad, cuando en realidad es una prueba de fortaleza. El verdadero poder está en quien es capaz de dominar sus emociones y soltar lo que lo daña. Séneca enseñaba que actuar dominado por la ira es dejar de ser dueño de uno mismo. Si alguien nos lastima y reaccionamos con rabia, le estamos entregando el control de nuestro bienestar. Pero si elegimos perdonar, volvemos a ser los dueños de nuestra serenidad. Imagina ser traicionado por alguien en quien confiabas profundamente. La reacción natural es sentir dolor, rabia, deseos de venganza. Pero ¿cuánto tiempo puedes sostener ese peso antes de que te destruya por dentro? El resentimiento no afecta al traidor, solo envenena a quien lo carga. Cada recuerdo, cada pensamiento obsesivo es una herida que se reabre. Perdonar no es lo mismo que volver a confiar. Es decidir que esa traición ya no tendrá poder sobre tu estado emocional. Es declarar, ya no soy prisionero de esta historia. Y esa decisión, aunque difícil, marca el inicio de una libertad verdadera. Epicteto decía que no podemos controlar las acciones de los demás, solo cómo respondemos a ellas. Si alguien nos ofende verbalmente, el daño no está en sus palabras, sino en el valor que les damos. Al perdonar, les quitamos poder. Entendemos que las acciones ajenas hablan de ellos, no de nosotros. Esto no quiere decir que aceptemos injusticias. Significa que elegimos no vivir atrapados en el rencor. Cuando perdonamos, quizás el otro no cambie, pero nosotros sí lo hacemos. Nos volvemos más livianos, más conscientes, más en paz. El perdón real es un acto consciente. No ocurre de un día para otro y muchas veces es incómodo, pero es el único camino hacia una vida emocionalmente libre. Cada vez que dejamos ir un resentimiento, estamos dejando de perder energía en una guerra interna que ya no tiene sentido. La verdadera victoria no está en dañar al otro, sino en no dejar que la herida nos convierta en alguien que no queremos ser. La paz no llegará cuando el otro se arrepienta. La paz comienza cuando decidimos que nadie más tendrá el poder de dictar nuestro estado interior. Perdonar es dejar de beber el veneno del enojo, es recuperar la libertad que solo la serenidad puede dar. El ejercicio de la no reacción cuando algo nos incomoda, cuando sentimos que nos han ofendido, ignorado o tratado injustamente, nuestro primer impulso es emocional. Queremos responder al instante, defendernos, demostrar que tenemos
razón, pero en ese momento no estamos actuando con claridad, estamos reaccionando por instinto. Y es ahí donde ocurren los errores. Decimos cosas que no pensamos, tomamos decisiones precipitadas y muchas veces agravamos un problema que podría haberse resuelto con calma. La práctica de la no reacción es el arte de resistir ese primer impulso. Es darle a nuestra mente unos segundos para recuperar la claridad antes de actuar. Es entrenarnos para no ser esclavos de nuestras emociones. No se trata de reprimir lo que sentimos, ni de hacernos los indiferentes. Se trata de desarrollar autocontrol. Marco Aurelio decía que la mejor forma de protegerse de una ofensa es no convertirse en quien te ofendió. Si alguien te insulta y tú respondes con agresividad, esa persona logró lo que quería, sacarte de tu centro. Pero si tú eliges mantener la compostura, demuestras que tu paz no está a la venta. Todos los días tenemos oportunidades para practicar la no reacción, en el trabajo, en la calle, en redes sociales, con la familia. Un comentario malintencionado, una crítica injusta, una actitud grosera, todos esos momentos nos ponen frente a una decisión: reaccionar por impulso o responder con sabiduría. Epicteto recordaba que lo que nos afecta no es lo que pasa, sino el significado que le damos. Si alguien te humilla en público y tú lo tomas como algo personal, reaccionarás con furia. Pero si respiras y analizas la situación desde otra perspectiva, quizás te des cuenta de que no necesitas involucrarte. La no reacción es ahorro de energía. La mayoría de las personas vive dominada por sus impulsos. Cualquier cosa los altera, pero quien entrena la mente para posponer la reacción emocional se vuelve dueño de sí mismo. El verdadero poder no está en ganar todas las discusiones, sino en saber cuáles ni siquiera valen la pena. Séneca enseñaba que el tiempo es un filtro poderoso. Lo que hoy parece insoportable, mañana nos parecerá insignificante. Por eso, elegir no reaccionar de inmediato nos permite actuar con perspectiva. No, responder de inmediato no es debilidad, es inteligencia. Si algo realmente merece una respuesta, será mucho mejor si se da desde la calma. Reaccionar con furia solo perpetúa el conflicto, pero responder con sabiduría o incluso con silencio es una muestra de verdadera fortaleza. Cada vez que resistimos el impulso de reaccionar, estamos entrenando nuestra mente. Estamos construyendo una nueva versión de nosotros y con el tiempo descubrimos que muchos conflictos simplemente se desvanecen, no porque el mundo haya cambiado, sino porque nosotros elegimos no darles más importancia. La no reacción es la puerta de entrada a la libertad emocional. Es la capacidad de decidir cómo actuar en vez de ser arrastrado por lo que sientes en el momento. Cambia tu relación con el mundo y sobre todo contigo mismo. 6. La conexión entre baja autoestima y el enojo, la ira, muchas veces es solo una máscara de la inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cualquier palabra, gesto o actitud que contradiga la imagen que queremos proyectar puede hacernos perder el control. El problema casi nunca es lo que se dijo o lo que ocurrió. El problema está en lo que sentimos internamente. Cuando alguien nos critica y reaccionamos con furia, lo que realmente nos hiere no es la crítica en sí, sino la importancia que le damos. Si estuviéramos realmente seguros de quiénes somos, la crítica pasaría como una brisa. Pero cuando la autoestima está frágil, cada pequeño comentario se convierte en una tormenta. El enojo se vuelve una armadura emocional que usamos para proteger una identidad que aún no está completamente consolidada. La inseguridad nos hace vulnerables y nos lleva a interpretar cualquier diferencia de opinión como un ataque personal. La mente entra en modo de alerta. Todo parece ser una amenaza. Un simple desacuerdo se transforma en provocación y desde ese estado reaccionamos con agresividad. Pero la verdad es clara. Nadie tiene el poder de hacernos sentir menos, a menos que se lo demos. Epicteto decía que no son los actos de los demás los que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos. Si en el fondo creemos que no somos suficientes, cualquier crítica va a activar ese miedo escondido. El enojo es solo un síntoma. El origen está en una identidad frágil que todavía necesita validación externa para sostenerse. Recuerdo una etapa en la que había subido de peso. Cualquier comentario sobre mi cuerpo me hacía explotar. Yo decía que era por la falta de tacto de los demás. Pero con el tiempo entendí que mi enojo no era con ellos, era conmigo. No estaba contento con mi apariencia, y lo que ellos decían simplemente tocaba una herida que ya estaba abierta. Me di cuenta de que la rabia no venía del exterior, era un reflejo de lo que yo mismo sentía por dentro. Cuando empecé a cuidar mi salud, mi disciplina, mi mente, esos mismos comentarios ya no me afectaban. No porque los demás hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. La baja autoestima distorsiona nuestra percepción. Comenzamos a creer que todos nos observan, nos critican, nos juzgan, pero en realidad es nuestra propia mirada la
que está contaminada. Marco Aurelio decía que si algo externo nos perturba, el problema está en nuestro juicio, no en el hecho en sí. Si alguien te dice algo ofensivo, detente y pregúntate, ¿por qué me afectó tanto? ¿Será que en el fondo hay una duda interna sobre si eso es cierto? En la mayoría de los casos, sí. La rabia es una forma de defensa contra una verdad que no queremos enfrentar. Cuando fortalecemos nuestra autoestima, el enojo pierde su fuerza. Nos volvemos más serenos, más equilibrados. Dejamos de ser tan reactivos, porque ya no sentimos la necesidad de demostrar nada. Sabemos quiénes somos. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza está en dominarse a uno mismo, no en controlar a los demás. La rabia es una señal de que aún hay algo dentro de nosotros que necesita ser sanado. En lugar de reaccionar sin pensar, podemos usar cada estallido emocional como una oportunidad para preguntarnos, ¿qué herida necesita mi atención? Cada vez que algo te haga enojar, haz una pausa y cuestiona, ¿esto me molestó por lo que fue o porque tocó algo que aún no he resuelto en mí? Usa la ira como un espejo, no como un arma. Te mostrará exactamente dónde puedes crecer. Cuando asumes la responsabilidad de tu vida y de tu desarrollo interior, la rabia pierde su lugar. Ya no hay necesidad de defenderte a cada instante, solo hay paz. La paz de alguien que se conoce, se respeta y no se deja arrastrar por lo que no le define. La importancia de vivir con un propósito. Cuando no tenemos un objetivo claro, la vida se siente confusa, pesada y sin sentido. Nos levantamos sin un para qué definido. Simplemente seguimos una rutina vacía y esa falta de dirección genera frustración. Una persona sin propósito se vuelve irritable, insegura y emocionalmente inestable. Todo le molesta. Todo parece un problema gigante, porque no hay nada más importante que le dé estructura a su vida. La ausencia de propósito llena la mente de ruido, y en ese terreno el enojo florece con facilidad. Pero los estoicos sabían que la calma mental nace de un propósito alineado con los propios valores, algo que le dé sentido a cada día, algo que sirva de ancla cuando todo alrededor se desordena. Cuando no sabes por qué estás aquí, todo te distrae. El tráfico, los comentarios ajenos, los problemas cotidianos, todo parece insoportable. Pero cuando tienes un propósito firme, esas mismas cosas se vuelven detalles menores, obstáculos temporales en un camino mucho más grande. Marco Aurelio se preguntaba, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué es realmente importante? Cuando respondes esas preguntas con sinceridad, descubres tu brújula interna y con ella las pequeñas irritaciones pierden fuerza. Ya no reaccionas ante todo, porque sabes que tu energía está enfocada en algo mucho más importante. Hubo una época en la que me sentía vacío. Hacía lo que debía, pero sin entusiasmo. Todo me molestaba, todo era un peso. Pero cuando encontré mi propósito, contribuir al crecimiento de los demás, mi percepción cambió. Los mismos problemas seguían ahí, pero ya no los veía como obstáculos, sino como parte del camino. El propósito no se encuentra como quien encuentra una moneda en la calle, se construye. Epicteto decía que cada persona tiene la responsabilidad de decidir en qué quiere convertirse y qué quiere ofrecer al mundo. No se trata de esperar una señal divina, sino de actuar, de buscar lo que enciende el alma. Cuando descubres ese porqué, tu mente se reordena. La frustración se diluye porque dejas de enfocarte en lo que no puedes controlar. Ya no buscas aprobación, simplemente haces lo que sabes que debes hacer, y eso te da paz. Vivir con propósito transforma los problemas en escalones. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una travesía con sentido. Ya no necesitas enojarte por cada cosa que sale mal, porque comprendes que todo forma parte de un proceso mayor. Si sientes que la vida es gris, que las personas te molestan fácilmente, que todo parece injusto, detente y reflexiona. ¿Tengo un propósito claro? Si la respuesta es no, ahí está la raíz del malestar. La diferencia entre una vida llena de quejas y una con dirección está en la claridad del propósito. Encuentra aquello que te da sentido, eso que te hace levantarte con energía. Y cuando lo hagas, verás cómo el enojo simplemente desaparece. Quien vive con propósito está demasiado ocupado construyendo algo significativo como para perder el tiempo en lo que no importa. 8. Reprogramar la forma en que reaccionas emocionalmente. Nuestro cerebro no está atado a una forma fija de comportarse. Gracias a la neuroplasticidad, tenemos la capacidad de entrenarlo para reaccionar de manera diferente ante las mismas situaciones. La idea de que así soy y no puedo cambiar es una excusa que usamos por comodidad. El cerebro es flexible y, al igual que un músculo, puede desarrollarse en ciertas áreas si lo entrenamos adecuadamente. Cada vez que reaccionamos con enojo ante una situación específica, reforzamos un camino mental. Hacemos de esa respuesta algo automático, pero si de manera consciente elegimos reaccionar con calma, aunque al principio parezca forzado, estamos abriendo
creando una nueva ruta neuronal. Y mientras más repitamos ese nuevo patrón, más natural se volverá. Situaciones que antes despertaban explosiones emocionales empiezan a perder fuerza. Poco a poco, entrenamos nuestro sistema nervioso para comprender que esos momentos no son amenazas reales. Y con eso, el instinto defensivo es reemplazado por una respuesta más racional. Recuerdo una vez que mi perro destruyó un objeto muy valioso para mí. Mi reacción habitual habría sido gritar, enojarme, perder el control. Pero en ese momento decidí respirar profundo y acariciarlo. Al principio sentí que me estaba obligando, pero en realidad le estaba enseñando a mi mente que no todo merece una reacción violenta. Con el tiempo noté que mi reacción natural había cambiado. El enojo ya no llegaba con fuerza. Había reconfigurado mi cerebro hacia una respuesta más serena. La neurociencia demuestra que este proceso es real. El cerebro cambia según lo que repetimos. Si cultivamos la ira, se fortalece. Pero si una y otra vez elegimos la calma, esta se vuelve nuestra nueva configuración de fábrica. Marco Aurelio decía que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos. No es solo filosofía, también es ciencia. La práctica transforma la estructura de nuestra mente y con disciplina podemos alcanzar un punto donde la tranquilidad sea nuestra naturaleza. Al principio, tu mente querrá volver al patrón anterior. Es lo que conoce, es el camino más corto. Pero si insistes, si cada día eliges conscientemente un nuevo modo de reaccionar, tu cerebro se adaptará y llegará un momento en que lo que antes te sacaba de tus casillas, ahora apenas llamará tu atención. La ira es un hábito y como cualquier hábito, puede debilitarse si se deja de usar. Lo mismo sucede con la calma. Si la practicamos, se fortalece. No se trata de fingir, sino de reeducar nuestra forma de responder ante el mundo, de tomar las riendas de nuestras reacciones. Si deseas ser más tranquilo, más centrado, más sabio, necesitas entrenarte para ello, y con la repetición constante, llegará el día en que el autocontrol deje de ser esfuerzo y se convierta en parte de lo que eres. El poder transformador del amor y la gratitud. El enojo es una emoción que nos desgasta profundamente, nos drena la energía, nubla nuestros pensamientos y nos desconecta de lo verdaderamente importante. Pero existen dos fuerzas capaces de disolver esa emoción, el amor y la gratitud. Cuando estamos dominados por la ira, es porque estamos enfocados en lo que no está bien, en lo que nos duele, en lo que creemos injusto. Dirigimos nuestra atención a la carencia. Pero si decidimos cambiar el enfoque hacia lo que amamos y agradecemos, la ira se disuelve. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de alimentarlos con nuestra energía. El amor nos reconecta con lo esencial. Cuando estamos enojados con alguien podemos hacernos la pregunta: ¿quiero ganar esta discusión o conservar esta relación? El amor no busca tener la razón, busca comprender, no impone, une. La ira es egocéntrica, necesita imponerse. El amor busca conexión. ¿Cuántas veces hemos herido a quienes más amamos por dejarnos llevar por el enojo en situaciones insignificantes? Pero si en esos momentos recordáramos cuánto los queremos, nuestra respuesta sería otra. No por debilidad, sino por sabiduría emocional. La gratitud también es un antídoto poderoso. No puedes sentir enojo y gratitud al mismo tiempo. Cuando nos detenemos a pensar en lo que tenemos, en lo que nos sostiene, en las bendiciones que hemos recibido, la ira se reduce. Un ejercicio sencillo: cuando algo te moleste, piensa en 3 cosas por las que puedas agradecer en ese instante. Puede ser tu salud, tu familia, un momento de paz. Ese pequeño cambio de enfoque puede transformar tu experiencia emocional. Marco Aurelio nos recordaba que la vida es breve y se preguntaba: si hoy fuera mi último día con esta persona, ¿realmente querría gastar mis minutos enojado? La gratitud nos ancla al presente, nos recuerda que cada momento es demasiado valioso como para desperdiciarlo en resentimientos. Hice un experimento personal. Cada vez que sentía enojo, me obligaba a pensar en algo por lo cual estuviera genuinamente agradecido. Al principio parecía forzado, pero con el tiempo mi mente empezó a hacerlo por sí sola. Un día alguien me trató con desprecio y mi primer pensamiento fue: agradezco tener salud y estar vivo. Eso me dio paz. Respondí con calma, no porque el otro lo mereciera, sino porque yo merecía mantener mi serenidad. Los estoicos sabían que nuestra experiencia emocional depende menos de lo que sucede y más de lo que elegimos pensar al respecto. Si te enfocas en lo que falta, crecerá la ira, pero si cultivas el amor y la gratitud, desaparecerá. Epicteto decía que la clave de la felicidad no está en acumular más, sino en desear menos. Cuando desarrollamos gratitud, entendemos que ya tenemos mucho. No necesitamos demostrar nada. No necesitamos pelear por cada ofensa. Podemos simplemente vivir con ligereza. No podemos evitar que haya días difíciles, ni que otros nos traten mal.
mal, pero podemos decidir qué emociones vamos a alimentar. Si elegimos el amor y la gratitud, creamos un entorno interior donde la ira no puede sobrevivir. Con el tiempo, esta práctica se vuelve hábito y poco a poco nos convertimos en personas más serenas, más presentes, más conscientes. No porque el mundo cambió, sino porque nosotros decidimos mirarlo con otros ojos. 10. Establecer límites sanos es esencial para mantener la calma. Cuando no trazamos con claridad nuestros propios límites, terminamos permitiendo que otras personas decidan cómo se nos trata. Esto no quiere decir volverse frío o distante, sino saber hasta dónde llega nuestra paciencia, nuestra energía y nuestro tiempo. Al no comunicar claramente lo que aceptamos y lo que no, mandamos el mensaje implícito de que está bien ser interrumpidos, sobrecargados, criticados o ignorados. Con el paso del tiempo, esa acumulación de permisividad se transforma en frustración y cuando ya no podemos más, explotamos en ira, no porque los demás hayan cambiado, sino porque nosotros fallamos en proteger nuestra paz. La realidad es que nadie va a establecer esos límites por ti, solo tú puedes hacerlo. Muchas veces toleramos comportamientos dañinos por miedo a parecer egoístas, malagradecidos o difíciles. Nos cuesta decir no por temor a perder afecto o quedar mal, pero el problema no es decir no, sino no decirlo cuando es necesario. Si un compañero de trabajo te interrumpe constantemente, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar vive criticándote, la responsabilidad de cambiar ese patrón es tuya. Séneca decía que no controlamos lo que otros hacen, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante eso. Cada vez que alguien cruza una línea y tú permaneces en silencio, esa persona interpreta que su conducta es aceptable, pero cuando respondes con serenidad y firmeza, estás demostrando que te valoras lo suficiente como para no permitir ese trato. No necesitas gritar, ni discutir, ni generar conflictos. Un simple "prefiero que no me hables así" o "agradezco que respetes mi espacio" basta. Palabras firmes y tranquilas pueden transformar por completo una relación. Hubo una etapa en la que yo permitía demasiadas interrupciones. Siempre estaba disponible para todos, creyendo que eso me hacía amable y servicial. Pero con el tiempo entendí que estaba ignorando mis propias necesidades. Me sentía agotado e irritable, y no era culpa de los demás, era mía, por no marcar límites. Un día decidí cambiar. Empecé a decir: en este momento no puedo, hablamos más tarde. Al principio me sentí incómodo, pero con el tiempo, las personas comenzaron a respetar más mi espacio, y lo más importante, yo comencé a respetarme más. Los estoicos entendían que poner límites no es dureza, sino autocuidado. Epicteto enseñaba que debemos reconocer qué está bajo nuestro control y qué no. No podemos evitar que los demás intenten cruzar una línea, pero sí podemos decidir no permitirlo. Si cada vez que alguien te trata mal, tú eliges el silencio, no estás siendo virtuoso, estás abandonando tu responsabilidad de proteger tu paz mental. Decir no con claridad es un acto de amor propio, no porque sea fácil, sino porque fortalece tu autoestima. Establecer límites no es ser intransigente, sino saber qué te nutre y qué te desgasta, y comunicar eso al mundo. Eso genera relaciones más auténticas, más equilibradas. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que te están lastimando hasta que tú lo dices. No esperes que los demás adivinen lo que te molesta, exprésalo. Y si aún así siguen cruzando tus límites, quizá debas replantearte si esa persona debe seguir en tu vida. Cada vez que evitas establecer un límite por miedo al conflicto externo, estás aceptando un conflicto interno constante. Estás sacrificando tu paz por la comodidad de los demás, y ese es un precio demasiado alto. 11. No todo merece tu atención. Todos los días enfrentamos provocaciones, comentarios innecesarios y pequeños problemas que intentan robarnos la calma, pero la mayoría de ellos no tienen peso real. Nos desgastamos emocionalmente al reaccionar ante lo que, dentro de unos días o semanas, ya no tendrá ninguna importancia. Vivimos en un mundo ruidoso, donde todos opinan, donde las críticas abundan y las distracciones son constantes. Si no aprendemos a seleccionar lo que merece o no nuestra atención, terminaremos agotados y emocionalmente rotos. La clave está en desarrollar discernimiento. Cada vez que algo te moleste, hazte esta pregunta: ¿esto seguirá siendo importante dentro de un mes, dentro de un año? En casi todos los casos, la respuesta será no. Y sin embargo, dejamos que ese momento nos robe la paz. Marco Aurelio decía que la tranquilidad surge cuando ignoramos lo que no nos concierne. Si alguien te insulta en la calle, ¿realmente cambia algo en tu vida? Si un desconocido te critica en redes sociales, modifica quién eres. Reaccionar a todo es entregarle el control de tu estado mental a cualquiera que decida provocarte. Epicteto enseñaba que no debemos ser esclavos de la opinión ajena. Si algo no te aporta valor, si no cambia el rumbo de tu vida,
vida, entonces no merece tu atención. Muchas de nuestras preocupaciones ni siquiera son nuestras. Absorbemos los miedos de otros, las expectativas de otros, el juicio de otros, pero cuando entiendes que tu energía es limitada, aprendes a cuidarla y a dirigirla sabiamente. Eso no significa ser frío, sino selectivo, saber distinguir entre lo importante y lo irrelevante. Yo solía enojarme con facilidad por comentarios o críticas que con el tiempo comprendí que no tenían sentido. Sentía que debía defenderme, explicarme, demostrar que tenía razón, hasta que entendí que estaba invirtiendo energía en batallas inútiles. Aprendí a observar antes de reaccionar, a preguntarme, ¿esto realmente lo vale? Y la mayoría de las veces la respuesta era el silencio, no por debilidad, sino por sabiduría. No toda crítica merece respuesta, no toda provocación merece tu energía, no todo merece tu atención. Entre más ignoras lo que no importa, más proteges tu paz interior, más te enfocas en lo que transforma tu vida. Los estoicos no querían controlar el mundo, querían controlarse a sí mismos. Si alguien te provoca, recuerda, tienes el poder de no reaccionar. La fuerza no está en pelear cada batalla, sino en elegir cuáles valen la pena. Cuando entiendes esto, muchos de tus problemas simplemente desaparecen. La energía que antes se desperdiciaba en lo trivial, ahora puede enfocarse en construir algo verdaderamente significativo. No puedes evitar que el mundo intente provocarte, pero sí puedes decidir qué permites que entre en tu mente. Llegar hasta aquí no es solo haber terminado un video, es haber comenzado una transformación. Ahora sabes que la ira no es inevitable, es entrenable, que la paz no depende del mundo, sino de cómo tú lo interpretas, que vivir con propósito, reconocer tus límites, practicar la gratitud y conocerte mejor son herramientas de verdadero poder. La ira es un grito del ego, una máscara del miedo, una evasión de lo que no queremos ver. Pero cuando miras dentro con honestidad y tomas el control de tus emociones, te vuelves invencible. La libertad emocional no consiste en evitar el caos, sino en atravesarlo con equilibrio. La fuerza no está en vencer a los demás, sino en dominarte a ti mismo. La felicidad no nace de controlar todo, sino de no ser controlado por nada. Si quieres vivir con ligereza, sabiduría y fortaleza, este es el camino del estoicismo. Practícalo, sé constante, ten paciencia contigo, porque todo maestro de la calma alguna vez fue esclavo de la ira. La diferencia es que eligió cambiar. Ahora es tu turno. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like. Activa también la campanita para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Hasta el siguiente video.